Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de David Moat Investment. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola David, ya te echaba de menos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Sí, la verdad es que ha pasado tiempo desde la última tesis de YouTube que hicimos, que fue Ferrari, parte uno, ¿verdad, Carlos? Sí, donde vimos los aspectos más generales, un poco el mercado de Ferrari, donde se movía y demás. Y hoy pues creo que nos toca un poco más de intensidad en los números. ¿Qué vamos a ver en esta parte, David? Pues vamos a ver el modelo de negocio de Ferrari en más profundidad. También después vamos a ver los segmentos y vamos a seguir con el análisis de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujo de caja, terminando finalmente con la valoración. Pues nada, empezamos con el disclaimer habitual. Como sabéis, todo análisis y todo lo que comentemos en esta tesis o en este vídeo de YouTube es simplemente enfocado meramente a un enfoque informativo y educativo. Obviamente no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Entonces empezamos en primer lugar con el modelo de negocio, el modelo de negocio de Ferrari. Como veréis en la siguiente slide, ha habido una evolución en el número de modelos que ha tenido la compañía desde el año 2017, donde se fabricaban en torno a 7-8 modelos que estaban puestos en venta, y actualmente, a cierre del año 2023, estaban ofreciendo a sus clientes entre 12 y 13 modelos, incrementando, o mejor dicho, creando una nueva línea llamada Icona, de una gama incluso, por así decirlo, Carlos, más premium incluso de lo que es Ferrari ya en sí mismo. Efectivamente. Bueno, pues para que el que no lo sepa, ¿cómo ha evolucionado Ferrari? Empezamos con los coches los coches del rango, lo que ahora en 2023 se denomina rango. Ese segmento nos agrupaba así en 2017, pero bueno, que sepáis, estaban los Grand Tourer, que son los Gran Turismos, ¿vale? Que son coches que no son deportivos, pero tienen unas prestaciones más elevadas. El caso más paradigmático es el clásico Rolls-Royce, que es un coche de carretera, pero que claramente tiene prestaciones bastante elevadas. Luego tenemos los coches deportivos, los de dos asientos o dos y medio, muy estilizados, muy aerodinámicos, los típicos de que vemos que no son de competición, pero casi que parecen de competición. Por ejemplo, en el caso de la 2017, el Portofino era el Grand Tourer, y en la de Slide tenemos que el 812 Superfast era el deportivo. Y luego por último teníamos las series especiales que dependiendo de cómo eran de exclusivas y de cuántas unidades, pues era super especial y Fury serie o los que están completamente personalizados. ¿Qué es lo que tenemos ahora en 2023? Ahora como tenemos muchos más modelos, pues han agrupado los modelos de forma un poco diferente. Entonces tenemos los rangos que agrupan los Gran Turismo y los deportivos juntos, ¿de acuerdo? Seguimos teniendo las series especiales, que las series especiales solo son simplemente versiones un poco más modificadas, con mejores prestaciones que los coches de rango. O sea, los diseños están basados en los modelos rango, pero con actualizaciones. Y luego tenemos la versión Icona, que también coge el concepto de modificar coches que ya han salido anteriormente, pero en este caso lo que utilizan son modelos clásicos de los años 50, de los años 60, y es un segmento nuevo que empezó en 2021, 2020, y que de momento tiene tres modelos que han sido muy populares: el Monza SP1, el Monza SP2, el Daytona SP3. Y luego ahí en adelante pues seguimos con los mismos coches, supercoches, coches customizados, de estos que hacen incluso nada más que uno al año, o que salen por eventos, por ejemplo, del aniversario en Japón y nada más que se vende en Japón. El porqué de la expansión del portfolio, bueno, pues ahora lo explicaremos un poco adelante, pero tiene su parte cualitativa, que es lo que nos vende la empresa en el annual report, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues para mantener la imagen de marca, poder modular su cartera de pedidos y así tener el control sobre la oferta, ¿de acuerdo? Y de la demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente esto es lo que nos cuentan, pero ¿qué es lo que Ferrari busca en realidad con lanzar tantos modelos? Porque hay que tener en cuenta que el ciclo de vida de un modelo normal está entre 3, 4, 5 años, o sea que son productos que se acaban muy pronto, ¿de acuerdo? Parte para mantener esa exclusividad, pero claro, si no tienes un modelo preparado para cuando termine el primero, bueno, pues eso a nivel cuantitativo se ve reflejado en las cuentas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quieren buscar con lanzar nuevos modelos? Pues tener una mayor capacidad de control sobre las revenues, sobre las ventas, ¿de acuerdo? Poder decidir qué modelo voy a vender, en qué modelo voy a centrarme este año dentro de mi lista de espera o en qué geografía, ¿de acuerdo? Esto les permite tener una mayor poder fijación de precios, ¿de acuerdo? Y
una flexibilidad en cuanto al al tema de gestionar sus márgenes, ¿de acuerdo? Se pueden centrar en expandirse en ciertas regiones a costa de no crecer sus márgenes muy alto, o si necesitan crecer márgenes o si eso es lo que buscan ese año, pues se centran en modelos o regiones que les benefician. ¿Qué es lo que buscan en realidad? Pues tres cosas. Apalancarse en volumen, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una empresa industrial, producen coches, aunque veremos los segmentos más específicamente. Apalancamiento en términos de modelos, de productos. em, Básicamente, si vendes 1000 unidades de un modelo un año y 1000 unidades de otro modelo más caro en el segundo año, por volumen no te estás apalancando, ¿de acuerdo? Los costes son fijos una proporción muy grande, pero sí que es cierto que a nivel de productos de modelos te estás apalancando, ya que tienen un mayor margen. Así como tener una capacidad de fijación de precios, lo que conlleva un apalancamiento de precios de poder forzar al cliente a que acepte incrementos de precio en función de, bueno, de la inflación o de los costes de la propia Ferrari. ¿Qué es lo que buscan a nivel gráfico? ¿De acuerdo? Pues simplemente, pues si tenemos un ciclo de vida de un producto, imaginad que ese ciclo de vida de un producto también las revenues siguen esa misma tendencia lineal, ¿de acuerdo? Pues lo que buscan es solapar, ¿de acuerdo? Para que cuando el modelo uno termina su ciclo de vida, viene el modelo 2 y así las revenues no caen y se mantiene como mucho más estable. Sí, y unido a esto, ¿no, Carlos? Y lo has apuntado antes, es una muy buena estrategia para mantener la exclusividad de los modelos de negocio que se van sacando, en el sentido de que como solo dura 3 años aproximadamente el ciclo de ventas, hace que haya multitud de modelos y que haya aumentado la cartera de modelos respecto a lo que había en el año 2017 sin afectar a ese enfoque de lujo que tiene la compañía. Efectivamente, y eso es lo que diferencia a Ferrari de muchos de sus competidores, que tratan de imitar, pero cuesta porque no es, porque tienes que tener un pedigrí, un prestigio, una historia. El caso que más me llama la atención siempre es el de Lamborghini, que Lamborghini ha tenido mucha popularidad, sobre todo entre gente más joven, recientemente, youtubers y demás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si te vas a las cuentas del primer trimestre de 2024, vas a ver que aunque mantienen el volumen de coches, ¿de acuerdo? Caen un montón sus márgenes. ¿Por qué es esto? Por dos razones. Primero, porque Lamborghini no saca tantos modelos como Ferrari, ¿de acuerdo? Entonces hay menos solapamiento de ciclos de vida. Y segundo, porque tienen muchos modelos en un extremo del rango de precios. Tienen modelos muy, 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 muy caros, pero luego los otros modelos, ¿de acuerdo? Son más baratos. Es decir, que Ferrari como que se queda entre medias. No suele tener coches tan, tan, tan caros como los Lamborghini, pero todos sus coches suelen ser un poquito más caros que los Lamborghinis más baratos. ¿De acuerdo? Y esto lo que acaba ocurriendo es que el Lamborghini en el primer trimestre pues cayeron los márgenes un montón por puro efecto de, aunque el volumen se mantuvo, de modelos. Tuvo un modelo con un año con muchos modelos muy buenos, de personalizados, hipercaros y ahora cae, que no es lo que le suele ocurrir a Ferrari como vamos a ver cuando veamos las cuentas ahora en un momento. Sí, y también añadido a esto, hemos hecho un ejercicio que, bueno, que tenemos guardado nosotros como backup, donde hemos estimado los modelos que ha habido de Ferrari en los últimos años, el precio aproximado de venta por modelo y el número de unidades. Y se aprecia bastante que hay determinados modelos donde el margen es muy, muy elevado. Es decir, hay algunos modelos específicos, como puede ser el Roma de Ferrari, que genera un buen, por así decirlo, un margen, un EBIT que contribuye bastante a la compañía, y hay determinados supercars o supercoches que no ocurre como Lamborghini, y es que pueden generar un margen a la compañía bastante elevado debido a su precio de venta y que su fabricación no sube tanto como podría crecer los revenues asociados a ese modelo específico de coche. Y eso también contribuye bastante tanto a ese enfoque de lujo de la compañía de crear algo único, como en aumentar la competitividad desde un punto de vista de profitability, ¿no? De la compañía. Efectivamente. Y yo no sé si esto se podría llamar diversificación, pero bueno, si Ferrari se diversifica a nivel de productos, ¿de acuerdo? También se diversifica a nivel geográfico. En esta tabla, ¿vale? Vemos no el porcentaje de ventas, ¿de acuerdo? Cuando veis Ferrari 10,8% no es el porcentaje de revenue, sino es el porcentaje de unidades vendidas de coche. Y en este caso vemos cómo Ferrari tiene mucha parte de su negocio en Europa, pero bueno, dentro de Europa
está bastante distribuido a nivel de país individual, ¿de acuerdo? Destacando sobre todo, yo diría que bastante importante Alemania, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que América es su país, o sea, Estados Unidos es su país que a nivel individual es el porcentaje de revenues más grande, con un 23,9%. Y luego tenemos el caso de China, ¿de acuerdo? Que supone un 11% a cierre de 2023 y que sepáis que Ferrari o sea, tiene planeado desde su Capital Market Day, que fue en 2022, mantener China en este nivel de, de envíos. ¿El por qué? Ellos dan dos razones. Una que es que el mercado es joven todavía, ¿de acuerdo? Ellos saben que no hay que sobreexponerse a China como algunos de sus competidores, que ahora te comento. Y segundo, que por ser un mercado joven y los chinos buscar ciertos modelos que son algo más baratos, en términos de margen, a términos comparativos con otras regiones, pues tienen detrimento sobre los márgenes. Y a mí lo que me llama la atención de la distribución geográfica es comparación con otras empresas de coches de lujo que la gente insiste en que son igual o mejor que Ferrari, pero que cuando uno lo mira no puede llegar a esa conclusión. Por ejemplo, China, 10% de las ventas de Ferrari. En el propio anual, Ferrari te dice que en lo que ellos consideran su mercado objetivo, ellos tienen una penetración del 20%. ¿De acuerdo? Si China ha vendido 1.200 unidades y tiene una penetración del 20%, ellos están diciendo que su TAM, su Total Addressable Market, es de unos 7.000, 8.000 coches. ¿Por qué un número tan bajo? Pues porque el mercado objetivo de Ferrari, y esto lo dicen también en su annual, para ellos es los coches que su precio retail sea como mínimo 150.000 euros. ¿De acuerdo? Ahora te vas a Porsche. Porsche tiene el 25% de su mercado a nivel de unidades en China. ¿De acuerdo? Esos son, si Porsche tiene 320.000 coches al año vendidos en 2023, unos 80.000 coches. Eh, si Ferrari dice que su total addressable market es 8.000 y Porsche dice que ha vendido 80.000, o Ferrari no sabe medir su total addressable market, o son diferentes. Y esto es lo que quiero decir, que Porsche es una empresa que no hablo de que un coche no pueda ser muy bueno. Un coche puede ser. Hay modelos de Porsche que pueden ser mejor que la mitad del portfolio de Ferrari y más caros, pero eso no hace a la empresa una empresa de lujo, porque por volumen, por su capacidad industrial, por su forma de producción, simplemente no es. No puede llegar a ser de lujo. Los coches, las empresas de coches de lujo tienen un volumen de producción muy bajo, y se centra simplemente en regiones muy pequeñas y su total addressable market es también relativamente pequeño. Em, Sí. no puedes comprar acciones de Porsche solo de su segmento de lujo. Si compras Porsche, te estás comprando la empresa entera. Hmm. Sí, sí, y que también de alguna forma, como ya hemos comentado, Ferrari controla la oferta. Es decir, Ferrari decide cuánto vender y Porsche fabrica y a donde pueda vender, vende lo que ya ha fabricado. Claro, que es por eso por lo que hemos tenido recientemente el Profit Warning, no sé si era Profit Warning, pero bueno, el aviso de Porsche de que la situación en China está peor de lo que ellos estimaban y que por lo tanto creo que las estimaciones de revenue caían y no me acuerdo si también hablaban del margen. Estamos hablando a nivel de empresas. Estamos hablando a nivel de empresas. Los modelos de Sí, Porsche, hay modelos mejores que Ferrari, Lamborghini igual, Rolls-Royce igual, pero estamos hablando de comprar una acción de una empresa o de Ferrari como empresa. Y nada, este es simplemente para hablar un poco de la diversificación de modelos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Los apalancamientos que persigue y, y también a nivel geográfico. sí. Me sorprende, Carlos, el porcentaje tan alto que hay en Alemania de Ferraris. O Sí, sea, hablamos de casi un 11%, es bastante. sí. También ten en cuenta que es una empresa, está en Italia, tiene mucha exposición por su historia a los mundiales de competiciones de coches, ¿de acuerdo? Que nació en Europa. Eso es un deporte que ha nacido en Europa, es donde es más popular.
Y siempre hubo esta competición entre Italia y Alemania en términos de cuál es el mejor coche, ingeniería o la belleza italiana, y pues es un mercado que lo tienen muy, muy cercano. Sí, Y nada, visto un poco lo que queríamos explicar, vamos a explicaros ahora también cómo se refleja todo esto, ¿de acuerdo? Toda esta estrategia que Ferrari busca exactamente en sus números de su P&L, de su balance y de su cash flow, ¿de acuerdo? Antes de que empecemos a ver la P&L, simplemente un recordatorio de por qué nos interesa tanto ver el tema de los coches, es porque veis que es el 86% de los revenues, ¿de acuerdo? Coches es tanto los coches, tanto como los servicios de mantenimiento, ¿de acuerdo? Tanto como la personalización de los coches, ¿vale? Que es un 20% de ese segmento, ¿de acuerdo? ¿Cómo se contabiliza? Pues los coches se contabilizan cuando se envían al dealer. Básicamente cuando se envían al dealer es cuando tienen el contrato con el cliente de que van a comprar el coche, ¿de acuerdo? Eso es un contrato ya más o menos firme, se envía al dealer para que se lo mande al cliente. Ahí es cuando se contabiliza la revenue de un coche. Cuando se contabiliza el mantenimiento, eh, los coches vienen con un contrato de garantía, de mantenimiento y del servicio, ¿de acuerdo? Entonces eso es pro rata, en función de la vida del contrato, ¿de acuerdo? Y por último, el tema de la personalización, pues como es un servicio, pues cuando se incurre en ese servicio, ¿de acuerdo? Cuando se hace el invoicing de dicho servicio. Y bueno, aunque no nos vamos a centrar en eso, pero que lo sepáis, sponsoring, las actividades comerciales, pues cuando se genera también la factura de la actividad comercial. En el caso de los sponsors, que también está dentro de la parte comercial, sobre todo de la Fórmula Uno, pues depende un poco del contrato que tienen con la Fórmula Uno, de los derechos de televisión, también un poco tienen que esperarse a que termine el año porque depende de cómo han quedado en la clasificación. Y bueno, para el que no lo sepa, en otros, ¿de acuerdo? Está tanto los motores como otros. Ya se terminó en 2023 el contrato con Maserati, entonces la parte residual que queda se ha reclasificado en la parte de otros, ¿de acuerdo? Que también incluye otras cosas menores como por ejemplo las visitas que la gente hace al Museo de Ferrari, a la pista de Mugello, ¿de acuerdo? Y ujú. que sepáis que está ahí, reclasificado. Aquí, Carlos, la línea esta, eso es lo que comentas, de engines, ¿no? En 2021 había 189 millones y ya en 2023 va por 127, por el tema relacionado con Maserati, ¿no? Claro, El por dejar de la vender. caída de volumen de producción a Maserati. Siguen vendiendo motores, ¿de acuerdo? O Ujú. siguen alquilando motores, por ejemplo, para equipos de Fórmula Uno, pero ya la parte residual no merece la pena reportarla como un segmento separado y entonces se ha reclasificado a partir de 2024 en otros. Vale, entendido. ¿De acuerdo? Em, y nada, visto esto, vamos a los net revenues, con especial énfasis en el tema de los coches. Net revenues 2023, casi 6 billion, ¿de acuerdo? 5,9. ¿Y qué son los costes que yo por lo menos quiero que miremos o recalcar? Son los costes de SG&A, ¿vale? Y los costes de desarrollo. Los costes de ventas agrupan desafortunadamente no los desglosan, ¿de acuerdo? En el annual report, por eso no os puedo dar más notas, pero que sepáis un poco que sí que menciona que, bueno, pues que son los costes directos de producción. Planta industrial, los que trabajan directamente en el taller, ¿de acuerdo? Montando el coche, la amortización y depreciación de activos, de activos tangibles, de property, plant and equipment, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Ya os comentaré que hay otra depreciación ahora relacionada con los costes de desarrollo. Net revenues, 5,6, 5,6 como hemos visto, y ahora vamos a las SG&A y a los costes de desarrollo. ¿Qué encontramos en los costes administrativos? Pues no, pues todos los costes que no son directamente atribuibles a la venta directa de un coche. Y entonces tenemos en esto la fuerza de venta, ¿de acuerdo? Ferrari tiene una red de dealers, ¿de acuerdo? Con los que tienen mucho poder. De hecho, Ferrari organiza cursos para los dealers, que un dealer, por ejemplo, no tiene por qué ser una empresa subsidiaria de Ferrari, sino que es una empresa, un concesionario en Dubai que quiere vender coches de Ferrari, ¿de acuerdo? Le ofrece cursos, le da instrucciones de cómo se tiene que ver la parte del edificio donde se venden Ferraris, la imagen corporativa. Tienen acceso a métricas internas del concesionario para ver cómo ha sido el nivel de satisfacción,
el nivel de lujo entregado y demás, ¿de acuerdo? Entonces todo eso es fuerza de venta, es un poder que Ferrari tiene, pero que le cuesta, ¿de acuerdo? Y se ve reflejado en las SGAs. También tienen costes menores, por ejemplo, los marketing, eventos de marketing cuando van a presentar un coche y demás. Y luego, por último, las tiendas retail. Las tiendas retail que se han ido reduciendo, ¿de acuerdo? Desde 2017, ya que tenía Ferrari, y esto es algo que a los que sigáis a Noel lo ha visto mucho en muchas de sus empresas de lujo que analiza, tenía tanto empresas, tiendas propias como franquicias o licenciados. Y el tema es que el servicio que ofrecían las licencias no estaba siendo lo que Ferrari estaba buscando como imagen de lujo que quieren dar y las han ido reduciendo entre 2017 y 2023. Creo que ya quedan dos o ninguna. ¿De acuerdo? Ahora solo quedan tiendas en propiedad de Ferrari, por lo que ese Mm. coste se ha ido reduciendo. Vale, o sea que es lo que se conoce como el direct to customer, ¿no? Quieren El dejar DTC, casi el 100% relacionado directamente desde Ferrari al cliente final. Entonces, por efectivamente. ejemplo, cuando vemos las típicas tiendas estas que hay en Puerto Banús, Marbella y tal, donde te venden o te alquilan los Ferraris, entonces eso pasaría, a día de hoy sería posiblemente propiedad de la misma Ferrari, aunque haya diferentes marcas ahí, ¿no? Efectivamente. Lo que he dicho, puede ser que quede alguna licencia, pero lo que sí que es cierto es que Ferrari ha puesto muchas más restricciones y están mucho más pendientes de qué es lo que están haciendo sus licencias. El resto es todo tienda propia, ¿de acuerdo? Y vamos a otra parte bastante interesante, que es incluso más grande que la SGA, que son los costes de desarrollo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos dos líneas, ¿de acuerdo? Que podría confundirnos porque primero hay que ver un poco qué es lo que dice Ferrari. Ferrari tiene costes de desarrollo que les ha costado durante el año y luego tenemos una línea que se llama amortización de los costes de desarrollo capitalizados. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, pues para que lo sepa, Ferrari tiene la siguiente política con respecto a sus costes de desarrollo. Para los costes de desarrollo que van a suponer un beneficio cuantificable a largo plazo a futuro, estamos hablando de tecnologías para los coches, tecnología híbrida, tecnología eléctrica, un nuevo diseño de motor, un nuevo diseño de tubo de escape, cualquier cosa que suponga un incremento cuantificable a largo plazo de los beneficios, ellos no te lo pasan por la P&L esos costes al completo durante ese año, sino que los capitalizan. ¿De acuerdo? Y por eso vemos dos partidas por separado. Ahora os voy a explicar todo ese ciclo, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que veáis que tanto uno como el otro en conjunto suponen un 15%, ese coste conjunto de gastos más amortización de los capitalizados, un 15% de las ventas de Ferrari, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues aquí veis reflejado ese ciclo de costes de desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos al principio? Y ahora lo vamos a ver, en los números. Pero ¿qué tenemos al principio? Una salida de caja, ¿de acuerdo? En el cash flow, utilizando cash, que es política de Ferrari, utilizar cash solo para financiar sus costes de desarrollo, ¿de acuerdo? Esto genera una salida de caja, o sea, el balance se reduce a la partida de caja. ¿Y cuál es su contrapartida? Su contrapartida es que se genera un activo, ¿de acuerdo? En el balance, que son activos intangibles, ¿de acuerdo? Ahí es donde están todos los costes de desarrollo capitalizados, en el activo intangible del balance. ¿Cuándo empieza? Porque claro, ese activo hay que amortizarlo, eso hay que pasar ese coste en algún punto. Bueno, pues se pasa vía amortización, que comienza cuando empieza la producción de un coche. No estamos hablando de la venta del coche, sino que estamos hablando de la producción del coche. En el momento en el que se empieza a producir el coche, se produce una amortización lineal que depende del ciclo de vida del coche, del modelo en concreto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve esto reflejado? Bueno, pues se ve que se reduce la parte del activo intangible, ¿de acuerdo? En la cuantía de esa depreciación, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a ver Ujú. tanto en la partida de depreciación como depreciación acumulada, ¿de acuerdo? Y eso conlleva que, en teoría, si estuviésemos hablando de un coste único de un año y que no se vuelve a repetir, bueno, pues eso se tendría que ver en ese coste que reduce el beneficio neto potencial, ¿de acuerdo? Esa amortización que hemos visto antes en la diapositiva anterior, En la P&L. en la P&L. Lo que pasa es que, como no es un gasto contable, como es solo un gasto contable, pues eso es cash positivo a nivel de cash flow y lo veríamos también y lo vamos a ver que se devuelve en el cash para incrementar el cash operativo. Ujú.
Y para la Property Panel Equipment vais a ver que la mecánica es la misma, ¿vale? Simplemente quería explicar lo de los intangibles porque es muy importante, porque Ferrari capitaliza costes de desarrollo y está desarrollando constantemente porque está desarrollando modelos constantemente, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, para... Dime. No, y simplemente que en línea con esto que comentas, ese 15% de estos costes respecto a las ventas, entiendo que cada año, ¿no?, van a ir bajando porque no aumentan tanto porcentualmente respecto a lo que te incrementan las ventas, ¿no?, año sobre año. Claro, aquí ocurre una cosa, que es que depende un poco del timing de lo que quiera hacer Ferrari. En 2017-2018, ¿de acuerdo? El portfolio era pequeño, pero como quisieron expandir el rango de productos, ¿vale? Porque Ferrari, no, Ferrari al principio lo que hacía era, sale este coche de ciclo de vida, entra uno, sale uno, entra otro. Pero Ferrari lo que empezó a hacer a partir de 2018 fue expandir el rango de coches disponibles, lo que supuso un incremento marginal de los costes de desarrollo. Si Ferrari estabiliza su cartera de producción, es lo que tú estás comentando, que deberíamos ver cómo a nivel de costes va suponiendo un coste cada vez menor. Si Ferrari estima que a largo plazo quieren expandir su cartera aún más, ¿de acuerdo? Pues tendremos que tener en cuenta en nuestros modelos, el que esté siguiendo Ferrari, primero, que es posible que eso ponga presión sobre los costes y que vamos a tener que tener en cuenta que a lo mejor de lo que habíamos estimado anteriormente, la salida de caja de ese año pues va a tener que ser algo mayor, ¿vale? Y tendremos Sí, que distribuirlo a lo largo de los años y modelizarlo, ¿de acuerdo? Pero es lo que tú esto es comentas. muy importante. Esto es muy importante, ¿eh? Porque hay un apalancamiento operativo fuerte ligado a esto. Claro, hay un apalancamiento operativo por lo que, sobre todo por el tema de lo de la producción. Que esto es Mm. algo que comentaremos en la valoración, porque vemos que Ferrari a lo mejor un poquito caro para invertir. Y es que a nivel de capacidad productiva, Ferrari tiene una capacidad productiva máxima, incluido todos los turnos posibles y demás, de unos 15.000 coches. Y ha sacado una nueva planta en junio, pero ellos dicen que la planta no es para aumentar capacidad, sino que es para sustituir y mejorar el procedimiento y la calidad de... Vamos, yo creo que es una estupidez construir un edificio para no aumentar la capacidad, pero si tomamos las palabras de Ferrari como ciertas, el límite sigue estando en 15.000. Estamos ahora en 13.000 coches, casi 14.000. En algún punto el CAPEX de Property Plant and Equipment va a tener que incrementarse a nivel marginal. Dices que va a tener que aumentarse a nivel marginal porque tengan que abrir nuevas plantas para aumentar los Si 15.000. quieren vender más de 15.000 coches, van a tener que o expandir la planta o comprar una nueva o crear una nueva. No, Claro, no queda otra. claro, aquí ya nos metemos en el eterno debate de si aumentamos los 15.000 sigue siendo 100% igual el lujo o se puede deteriorar un poco la Claro. visibilidad de la marca. Además del hecho de que, como es una nueva planta, coste fijo, que hasta que la producción no alcance ese nivel de coste fijo, pues va a presionar un poco a la baja. Que no estoy diciendo Sí, que vaya, que vaya a caer el margen al 12%, pero que hay que tenerlo en cuenta. sí, es verdad que normalmente la amortización de cuando se hacen edificaciones nuevas, plantas nuevas y tal, ese proceso de amortización, en vez de ser de menos años, se expande y puede ser 20, 30 años. Claro, Pero en cualquier sí, caso, efectivamente, va a tener un impacto a nivel contable. efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues para que lo veáis, la ilustración de esto de este ciclo que hemos visto. Vemos el CAPEX de 2023, que por cierto, el CAPEX, al que quiera estudiar Ferrari de una forma más sencilla, el CAS de inversión, ¿de acuerdo? El 95-98% del CAS de inversión es CAPEX, ¿de acuerdo? O sea que si queréis, si no queréis mirar subítems del cash flow, podéis pillar el CAPEX el CAS de inversión, ¿de acuerdo? Pero bueno, Mm. nosotros queremos mostraros el CAPEX, solo CAPEX, y tenéis la inversión en intangibles y la inversión en Property, Plant and Equipment. Eso luego se puede ver en ciertas partidas, en ciertas notas de Ferrari. Por ejemplo, en el caso de intangibles tenéis los 487, ¿de acuerdo? Millones de 2023. Ahí en esa parte de adiciones. Y luego también tenemos la parte de Property Plant and Equipment. Que por cierto, la diferencia, ¿vale? Que veis aquí 381. La diferencia entre 381 y 423 millones es esos 42 millones de adición en
términos de leases. O sea que lo que Ferrari te da aquí en su cash de inversiones, de CAPEX, es su gasto propio, no en leases y demás, porque adiciones de leases que adquieran o sea, que alquilen un taller, a lo mejor extra, y le cueste 42 millones, no es, ellos no lo consideran CAPEX. Entonces, si hacéis la diferencia entre esos 423 y esos 42, te sale los 381, Mm. ¿vale? Paso uno, salida de cash, lo hemos visto, ¿de acuerdo? Paso 2, amortizar ese cash o esa salida de caja cuando empieza la producción de los coches. Y eso es lo que vemos en los Research and Development Costs de la P&L que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Esos 342 millones es lo que ha amortizado. El resto son costes de desarrollo que no suponen un beneficio económico cuantificable directo a futuro. Y lo que estamos hablando aquí en este caso es Fórmula 1, ¿vale? En su mayoría, gastos de Fórmula 1. ¿Por qué los gastos de Fórmula 1 no se pueden contabilizar como no se pueden capitalizar, aunque todos sabemos que la tecnología luego se lleva a los coches? Pues porque no es lo mismo un coche de Fórmula 1 que un coche de carretera y la tecnología en Fórmula 1 está mucho más en pañales hasta que se lleva a los coches. Entonces, el beneficio económico futuro no es cuantificable. Mm. No se puede cuantificar de forma fiel. Entonces, por eso, que sepáis que los costes de Fórmula 1 los pasan por la PNL como un gasto todos los años, básicamente. Y bueno, pues que sepáis, los 342, lo que hemos visto, los 372 de antes de salida de caja, ¿vale? Menos patentes y licencias. Es decir, simplemente los costes de desarrollo o que han comprado o que han desarrollado de forma interna, ¿vale? Una patente no lo consideran como dentro de su amortización, ¿vale? Dentro de la parte de amortización. Ujú. Y luego de depreciaciones de Property, Plant and Equipment, que ya os he dicho que está dentro de los cost of sale, ¿vale? Aunque el cost of sale no te los desglosan, pero que sepáis que también la podéis encontrar, la parte de depreciación de Property, Plant and Equipment, eh, en ciertas tablas de la parte del balance de Property, Plant and Equipment, ¿de acuerdo? Viene la depreciación y de ahí podéis inferir qué parte del cost of sale ha sido depreciación. ¿De acuerdo? En este caso, unos 290 millones. Y esta es la mecánica principal de Ferrari. Vamos a ver un poquito, David, cómo ha sido esa evolución, ¿de acuerdo? Ahora ya que entendemos un poco cómo Ferrari maneja su P&L y demás. Sí. Aquí, bueno, simplemente estamos mostrando en esta slide la variación de la P&L desde el año 2018 al año 2023. Veis, está un poco pequeño, pero yo creo que se verá bien. Los net revenues parten en 2018 de 3,4 billion y llegan a 2023 a casi 6 billion. Eso nos da un KGR de casi el 12%. Mientras que el EBIT vemos que pasa de 800 millones a 1,6 billion, lo que nos da un KGR superior a ese 11,8% de net revenues, a 14,4%. ¿A qué se debe esta variación? Se debe principalmente a lo que hemos apuntado antes, y es que el porcentaje de incremento de los net revenues es superior a lo que ha aumentado el coste de determinadas partidas, por así decirlo, pseudo fijas, que es la parte del Selling G&A y Research and Pre-Development. Esto da lugar que haya un apalancamiento operativo positivo para la compañía, independientemente de que veamos a medio y largo plazo cómo puede llegar a impactar esa limitación que comentaba Carlos de las 15.000 unidades productivas, etc. A nivel de beneficio antes de impuestos, vemos también que ha aumentado en un 14,8%, bastante en línea con el EBIT, o sea, podemos asumir que hay una correlación altísima entre el EBIT y el EBT. Y en último lugar tenemos un beneficio por acción que ha crecido casi un 11% KGR, un 11%. Aquí está relacionado directamente con el pago de impuestos. O sea que esto es una variable que quizás se sale un poco de la gestión de la compañía, aunque ya sabéis que hay veces que dependiendo de dónde se venda la mayor parte de productos, dónde están las plantas, puede haber algún tipo de beneficios fiscales que la compañía pueda llevar a cabo. Pero en este caso vemos que en cualquier caso el EPS crece un 11%. Y este 11%, que también merece la pena mencionarlo, es un poco más alto de lo que sería una situación estándar debido a la recompra de las acciones que hace la compañía, que vimos
en el primer vídeo de Ferrari, que como comentamos al inicio, si no lo habéis visto, merece la pena que lo veáis antes de ver esta segunda parte. Ferrari decrecía las acciones al -1% al año más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. Si quieres, Carlos, pasamos al siguiente o quieres añadir algo de No, de la momento, P&L. de la PNL no. A lo mejor ahora tengo un comentario del balance. Vale. Vale, aquí estamos en el estado de flujo de caja. Comparamos los últimos 3 años, de 2021 a 2023. Veis que no nos cabía todo aquí, entonces la parte de abajo, que quedaría al final, la hemos puesto aquí a la derecha, abajo a la derecha. Vemos que hay un working capital que impacta negativamente al flujo de caja operativo, ¿vale? ¿Y a qué se debe esto? Se debe principalmente a la variación de inventarios. También tiene todo el sentido de que si ha habido un aumento en el pool de modelos y también el número de entregas de modelos, ya sabéis que actualmente estamos, ¿no, Carlos? Estamos en 13.000 y pico, ¿no? Habíamos Sí. comentado 13.000 unidades aproximadamente. Claro, es normal que el inventario suba en línea con ese crecimiento de revenues. Es verdad que ha aumentado más que lo que han crecido las revenues, lo cual impacta negativamente, incluso en mayor medida, a ese flujo de caja operativo. En segundo lugar, también añadir que el CAPEX, concretamente la parte de Investment in Property, Plants and Equipment, también ha subido, pero no en tanto, es decir, no en un porcentaje tan alto como han aumentado los revenues, lo cual beneficia positivamente al estado de flujo de caja. Y también, bueno, aquí añadir lo que comentábamos justo antes, y es que de alguna forma retribuyen bastante bien al accionista, no solo mediante los dividendos, sino con la recompra de acciones, que vemos que en el año último, en 2023, han sido de en torno a 461 millones. Eso va en línea con lo que hemos visto antes de ese crecimiento de EPS por acción, que está un poquito más alto de lo que sería de forma estándar debido a esas recompras de acciones. Efectivamente. Yo solo un comentario aquí y es una cuestión personal que estaba hablando con David mientras preparábamos el vídeo. Em, a mí me suele gustar valorar Ferrari a través del ratio PER. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver sobre todo con el tema del working capital, ¿de acuerdo? Ferrari financia muchos de sus coches y recibe adelantos por sus modelos, ¿de acuerdo? Y esto luego se ve reflejado en el working capital. En el caso de un adelanto en cash, ¿vale? De un cliente, Ferrari tiene una deuda con ese cliente porque ha recibido dinero y a cambio de una promesa de recibir un coche, ¿de acuerdo? Entonces, eso genera una liability, una deuda que luego Ujú. cuando a medida que se van enviando los coches, pues eso no ha supuesto, parte del coche no ha supuesto un movimiento de caja, entonces se tiene que salir, ¿vale? En el cash flow, tiene que salir. Que es lo que veis en la última línea de ese cuadro amarillo más grande, el Changing Other Operating Assets and Liabilities, ¿de acuerdo? Y baila mucho, ¿de acuerdo? Porque hay veces que sacan modelos muy, muy populares, reciben muchos adelantos, las liabilities se incrementan mucho y eso es una entrada de caja, ¿de acuerdo? Baila mucho, ¿vale? Puede ir de negativo a positivo y en una cantidad muy grande. Y pasa algo similar en el tema de los receivables, ¿de acuerdo? Que son la gente que se ha financiado a través de su banco, ¿vale? La compra de un Ferrari. Y luego tenéis también otra partida especial de Ferrari que es Receivables from Financing Activities. Y esto es simplemente los americanos, ¿de acuerdo? Esto es solo para el mercado americano, que lo dijimos en la parte uno de Ferrari, que se financian a través de los servicios financieros de Ferrari, ¿de acuerdo? Eh, Simplemente pues que sepáis que eso varía mucho. Además pasa otra cosa con el tema de los americanos y del FCA, de la Ferraris Financial Services, y es que luego utilizan parte de eso, parte de esas promesas de pago que tienen por parte de los clientes para vía revolving recibir cash de forma anticipada a cambio de generar una deuda tercera con un banco a través de un interés, por lo que eso genera también una deuda. Entonces, baila mucho, ¿de acuerdo? Porque utilizan el revolving de una forma muy discrecional. Entre eso y que los inventarios también bailan por el tema de que no todos los años sacan muchos modelos. Ahora están en fase de expansión del portfolio, entonces siempre sacan 4 o 5, pero en 2017, 2018 sacaban uno o dos. Em, Baila mucho el free cash flow.
Y a nosotros, por lo menos a nivel individual, nos falta visibilidad para predecir en qué dirección va a ir. ¿De acuerdo? Podemos más o menos estimarlo en función de los modelos que esperamos que salga. Pero siendo una empresa que es rentable ya, ¿de acuerdo? El tema del free cash flow es sobre todo para... por qué te interesa el cash? Es sobre todo por una empresa que está en fase de crecimiento y a lo mejor no muestra todavía a nivel contable rentabilidad, ¿vale? Profitability. Y es por eso por lo que el free cash flow es tan bueno como métrica. Pero bueno, siendo una empresa tan estable que tiene capacidad de controlar la oferta y la demanda, que ya no está en pérdidas, que tiene unos márgenes muy altos, yo creo que el PER es más fácil de estimar. Y es por eso por lo que prefiero. Mm, sí. Pasamos a la siguiente, Carlos. Vale, y aquí las cuentas de balance. Aquí varios comentarios por nuestra parte. Aquí habéis visto que, bueno, hemos incrustado los años de 2020 a 2021 justo al lado, ¿vale? Para tener al menos los 4 años. Y hemos resaltado en amarillo las líneas que nos han parecido más interesantes, aunque en cualquier caso ahora comentaremos, Carlos y yo. En primer lugar, trasladar que el inventario ha crecido porcentualmente más que las ventas. Esto va en línea con lo que hemos añadido anteriormente, ¿vale? Que hemos visto ese cambio dentro del working capital, ¿verdad? Que se plasma aquí. Vemos también que hay una bajada de deuda neta respecto al EBITDA, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que obviamente desde un punto de vista de P&L beneficia a la compañía Ferrari en comparación con otras empresas del mismo sector, aunque obviamente no podemos comparar Ferrari al ser lujo con otras empresas del sector de automoción, pero claramente vemos aquí una ventaja competitiva muy alta y es que Ferrari realmente no tiene mucha deuda en comparación con Grupo Volkswagen, por supuesto, BMW, etcétera. ¿Esto Efectivamente. qué permite? ¿El qué, Carlos? Sí, sí, di. Nada, que esto es simplemente lo que comentabas, de ser una empresa tan popular, ¿de acuerdo? Con sus clientes y ser coches tan caros y aún así tan exitosos, si es que entre adelantos, lo que va recibiendo de los clientes y demás, es capaz de financiar sus costes, sobre todo los costes de desarrollo. Y es por eso por lo que no hace falta tampoco recurrir tanto a la deuda, a pesar de ser una empresa industrial. Que no se nos olvide que es una empresa industrial, ¿de acuerdo? Por lo que es una empresón, ¿de acuerdo? Ahora veremos el tema de valoración, pero es una empresón. Sí, sí, totalmente. Y además que al final nos metemos en un círculo virtuoso, ¿no? Y es, no tiene mucha deuda, por lo tanto, tiene mucha flexibilidad a la hora de tener que invertir en nuevos modelos, temas de investigación, etcétera. En paralelo, como es una empresa con unas muy altas ventajas competitivas y no con una deuda demasiado alta, las negociaciones a la hora de contratar la deuda son muy competitivas. Estamos hablando de Euribor más 40 puntos básicos, o sea, bastante atractivo y más previendo esa bajada, ¿no? De los tipos que tendremos a final de este año, año que viene. Eso por la parte de la deuda. Por otro lado, añadir lo que habíamos comentado o habíamos apuntado y es los receivables. Tenemos los trade receivables, que son los receivables que vienen directamente de los clientes. Y por otro lado tenemos los receivables from financing activities que vienen directamente de Estados Unidos. Es decir, de la deuda que adquieren los clientes de Estados Unidos para con Ferrari. Y vemos que en cualquier caso han ido aumentando y vemos que va en este caso bastante en línea con el aumento de las revenues que ha tenido la empresa de 2020, de los últimos 4 años. Efectivamente. Y yo por mi parte, ya si quieres, empezamos con el tema, yo creo que todo el mundo está esperando, que es el tema de la valoración. Pero Sí, pues antes vamos de a darle, nada, ¿no? antes Quiero de decir nada, algo más. sí, hasta ahora hemos estado viendo información histórica, ¿vale? Ya empezamos a ver un poco a futuro, ¿vale? Simplemente, ¿dónde estamos exactamente? Ferrari, que sepáis que tuvo su Capital Market Day, donde nos dijo cosas interesantes, como lo de que no iba a pasar el 10% en China, que querían sesgar 15 modelos entre 2022 y 2026, que iba a salir su coche eléctrico, ¿de acuerdo? Y también nos dio un guidance. El guidance que se dio en 2021 o 2022 fue que a 2026 querían llegar a 8 BPA, o sea, EPS, Earnings per Ujú. Share, beneficios por acción, lo que iba a suponer un crecimiento del 12% KGR y que querían expandir o querían apalancarse a nivel operativo hasta llegar al 30% de margen operativo, margen EBIT. Y esta era su estimación en el rango alto. De ahí vamos a ver la valoración
David y cuáles son nuestras conclusiones. Ujú. Vale, bueno, aquí simplemente os queríamos añadir cuál ha sido la valoración que ha tenido Ferrari Next 12 Months desde 2020, ¿vale? Simplemente para mostrar y tener en cuenta qué criterio vamos a seguir a la hora de hacer la valoración de Ferrari. Veis que por un lado el PER, es decir, la valoración del PER, ha tenido una media de unas 42-43 veces Next 12 Months. El rango más bajo ha sido aproximadamente 30 veces, que ocurrió en la crisis del COVID, que como podéis ver, incluso en la crisis del COVID no bajó de las 28 veces, o sea que resulta súper llamativo. Y el rango más alto ha estado en 54 aproximadamente. Entonces, actualmente está en 48 y es verdad que la tendencia que ha seguido Ferrari desde la spin-off ha sido en ir aumentando esa prima en el múltiplo. También hemos querido mostraros la valoración desde un punto de vista de EV/EBITDA para tener las dos patas, ¿vale? Y de alguna forma aislar esa, por así decirlo, ese ajuste con la recompra de acciones que hace la compañía, que obviamente no se muestra en el EV/EBITDA, pero sí se muestra en el PER por el EPS. Y vemos que la media ha estado unas 23 veces EV/EBITDA y los puntos más altos y más bajos han seguido exactamente la misma corriente que el PER. Es decir, crisis del COVID no bajó de 16 veces, algo bastante llamativo, lo que pone de manifiesto la fuerza de la compañía, y que bajaron las revenues, si no recuerdo mal, Carlos, en el año 2020 o muy poquito, y en cualquier caso el EPS no se vio muy impactado, o sea que la empresa, vamos, surfeó la crisis estupendamente. Y actualmente vemos que la valoración está a unas 27 veces, o sea, exigente, pero bueno, se paga obviamente una prima cuando hablamos del sector de lujo, como puede ser el caso también de Hermes. A cambio de una predictibilidad, de un valor terminal y de una seguridad en la compañía, pues se paga una prima más elevada. Efectivamente. ¿Y qué es lo que nosotros, tú y yo, la conclusión que sacamos a nivel individual? Pues la conclusión que sacamos es, bueno, por ponernos en contexto, como comentaba Carlos, en el año 2022 se estimó un guidance para el año 2026 de 8 euros por acción. Ya la compañía, a cierre de 2023, trasladó que para el año 2024 iba a hacer mínimo 7,5 euros por acción. Entonces, siguiendo un poco la evolución que han tenido el EPS en los últimos años, hemos estimado que puede estar en torno a unos 9 euros por acción a cierre del año 2026. Entonces, viendo la evolución de la valoración que ha tenido la compañía, simplemente queremos poner de manifiesto, desde un punto de vista de PER, cuáles son los posibles escenarios que tenga la compañía, ¿vale? A diferentes múltiplos de valoración. Nosotros, sinceramente, a no ser que veamos una situación macroeconómica que pueda impactar un poco a la compañía, porque ya hemos visto que una situación macro fuerte como pudo ser el COVID no bajó de las 30 veces, pero bueno, si viésemos un impacto considerable, ya por un factor macroeconómico quizá ajeno al desempeño de la compañía, podríamos ver que el KGR puede llegar a salir incluso negativo en el año 2026. No habría mucho margen de seguridad. Pero en una situación estándar, siendo muy conservadores a una valoración de 45, viendo la evolución que tiene la compañía, pues vemos que hay un KGR positivo que va del 3% al 9% KGR si se mantiene la valoración tal como está, sin una expansión de múltiplo. ¿Esto para nosotros qué significa? Significa que obviamente la empresa está a un múltiplo exigente, no significa que la empresa no merezca estar a un múltiplo exigente, por supuesto que sí. Si hay algún factor macroeconómico que no depende de la compañía, posiblemente de un punto de vista porcentual por el múltiplo de valoración pueda sufrir una caída, o sea, una corrección de múltiplo, que al precio al que está se puede acentuar un poco más, pero que si eso no llega a ocurrir y la empresa sigue cumpliendo lo que está previsto, junto a la bajada de tipos que vamos a tener, que obviamente suele implicar una ampliación en el múltiplo de valoración, pues vemos que mínimo podemos estar hablando de un retorno del 3% a un 9% y por supuesto, si hay algún tipo de expansión adicional como ha venido teniendo en los últimos años, desde la spin-off de Fiat, podemos estar hablando de una cifra superior al 10%, unido por supuesto a la recompra de acciones que haga la compañía en este tiempo. No sé, Efectivamente. Carlos, ¿qué opinas? Yo opino igual, yo simplemente quiero comentar un poco el tema de, sobre todo desde un punto de vista del coste de oportunidad, ¿de acuerdo? Eh,
A mí me encanta Ferrari, ¿de acuerdo? A nivel de empresa, es definitivamente una empresa que va a estar con nosotros muchos años y creciendo mucho. Estoy de acuerdo con mucha gente que dice que es capaz de crecer fácil al 15, incluso más. Vamos a decir que es capaz de, los EPS, que es capaz de crecerlo fácil al 18%. Eso no quita que a lo mejor en cuanto a términos de múltiplos, eh, falte como un poco aceptar que sí que existen ciertos riesgos que aunque la probabilidad de ellos sean muy bajos, no deberían ser ignorados. Estoy, por ejemplo, hablando del caso de que por más que solo se ponga un 10% de ventas, ¿de acuerdo? La situación en China está mostrándose mucho más débil de lo que mucha gente cree y hasta empresas muy grandes, muy cercanas a Ferrari, están sufriendo. A lo mejor Ferrari no le pasa nada en China y crece. Ya hemos visto que, por ejemplo, Hermès era la que estuvo creciendo. ¿Cuál era qué empresa de lujo estuvo creciendo este último presentación de resultados? En el último trimestre, la que ha presentado crecimiento ha sido Hermès, que creo que a moneda constante ha sido un 15% y viendo Claro, el impacto del forex ha sido del 13,3%, mientras que Louis Vuitton a nivel de moneda constante ha sido un 2% de crecimiento y incluyendo el impacto de forex ha decrecido. claro. Entonces, para mí ese es el tema. No, yo creo que la probabilidad es bajísima, ¿de acuerdo? Pero está ahí. Y yo tengo la sensación de que el múltiplo no refleja de forma fiel los riesgos que pueden azotar a Ferrari. Estamos hablando, por ejemplo, de lo de China. Luego también está el tema del coche eléctrico. Muchas de las empresas, ¿de acuerdo? De coches, no voy a decir lujo, porque yo sí que estoy de acuerdo con Ferrari que 80.000 euros no es lujo, es aspiracional, es premium, es muy premium, Sí. pero no es lujo, lujo, lujo. ¿De acuerdo? Lujo es Rolls Royce, Bentley, Ferrari y poco más. Em, ¿Qué estaba contando? Estaba contando el tema de Sí, de la poca capacidad, ¿no?, que tiene la compañía. Es decir, el múltiplo es muy exigente. Si ocurre algún escenario como es lo de China, del coche obviamente eléctrico. El coche eléctrico, es el eso. coche eléctrico. Efectivamente. Estaba hablando del coche eléctrico. Estamos hablando que todas esas empresas de coches más aspiracional están echando para atrás sus planes de coche eléctrico porque no, el atractivo no está siendo el que esperaba. Y el movimiento político que está viendo que puede ser que vaya un poco en detrimento de la industria de los eléctricos. De nuevo, que Ferrari a lo mejor nada más que vende 50 coches eléctricos y le saca un margen que flipas. Pero es que yo creo que el múltiplo no termina un poco de reflejar esos El, riesgos. sí, el múltiplo lo que pone de manifiesto, como pasa con Hermes, es que los inversores que de alguna forma son propietarios de la compañía, pagando ese múltiplo, no esperan menos del crecimiento que la empresa Claro, prevé de esperan largo incluso plazo, más, efectivamente. incluso más. Claro, Entonces, si ocurre algún imprevisto, obviamente esa exigencia está sobre la mesa. claro, Entonces, si ocurre algo, obviamente la empresa, quizá temporalmente, podrá estar penalizada y quizá de oportunidad para entrar por si claro, alguien está interesado en entrar en la compañía, si ocurriese algo así. claro, ¿Que ocurre ese imprevisto, una situación, se materializa algún riesgo como puede ser el coche eléctrico, como puede ser el biofuel, ¿no?, que es la salida que va a tener la compañía cuando llegue esta regulación, creo que era a partir de 2030 o 2035, que lo vi, que está en el primer vídeo. Pues claro, habrá que seguir un poco de cerca ese tipo de acontecimientos para garantizar que la compañía sigue teniendo el crecimiento que ha tenido en los últimos años, que justifica el múltiplo, que sigue manteniendo esa seguridad y esa predictibilidad en su crecimiento, que por el momento ha sido como un reloj, y que el valor terminal de los productos, en línea con que los productos, cada modelo dura 3 años para hacerlo exclusivo, etcétera, cuando aparezca este enfoque de coche eléctrico y el biofuel, siga manteniendo ese valor residual, ese claro. valor terminal. Si eso lo Y, cumple, obviamente el múltiplo es más que aceptable. y Si hablando, hay algo, sí, y hablando de esto del biofuel y tecnologías y demás, que sepáis que hay señales que a lo mejor que ya indican que, por ejemplo, en cuanto a términos de coche híbridos, que sepáis que hay modelos de Ferrari que sí que es cierto que vienen de un pico de 2022 y eso parte de la caída de los precios es normalización, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que uno de los coches Ferrari, el mercado secundario que más se está depreciando es el SF90, ¿de acuerdo? Tanto el Stradale como el Spider.
que son de lo que eran de los más caros, es de los que más se están depreciando. Y os recuerdo que Ferrari no determina el precio de los coches, sino que le da a los retailers un precio retail y un precio máximo, pero que luego los retailers, los dealers negocian, tienen libertad para negociar con los clientes. Sí, y como añadido a lo que dice Carlos, solo para dar información, que era lo que habíamos trabajado internamente, Carlos y yo, que habíamos comentado antes, en el año 2023, los híbridos suponen el 44% de las unidades vendidas en el año 2023 en Ferrari. O sea, es un porcentaje bastante alto. Entonces, ese valor terminal hay que seguirlo, ¿no? Es decir, hay que ver si implica una depreciación superior, ¿no? Una pérdida de valor en el mercado superior a lo que estaba previsto para ver si eso puede implicar algún tipo de impacto a medio plazo en la compañía. Y Que ya puede por, no serlo, pero bueno, simplemente por monitorizarlo. y luego ya por último, para mí, ¿de acuerdo? Está el tema del coste de oportunidad, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar que no hay ningún riesgo, vamos a aceptar que Ferrari va a crecer al 18-20%, ¿de acuerdo? Sigue siendo una empresa industrial. Si va a crecer al 18%, 15, 18, 20%, ¿por qué pagar 50 veces por Ferrari cuando puedes comprar por 20, 30 veces que están ahora mismo Microsoft, Google u otras empresas que también tienen una visibilidad de crecimiento muy importante a futuro? ¿De acuerdo? También está ese tema del coste de oportunidad, que es por eso por lo que a mí me gusta ver, mi conclusión es que a mí me gustaría ver primero Ferrari un poco más abajo. Dicho esto, es un empresón. No vais a ver Ferrari a 12 veces, a 15, a No. 20, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de que tiene que caer, estamos hablando de a lo mejor de que caiga a 45, 40, 35. Ahí sí que a mí me gusta un poco más la empresa, o por lo menos le veo yo un poco Más margen de seguridad. claro, margen de seguridad. Si yo creo que todo el que invierte en Ferrari, incluso ahora, va a acabar teniendo buenos retornos, pero muy poco margen de seguridad. Y yo lo que quiero es tener cierta seguridad de que, bueno, en el caso aunque haya una mala noticia, pues no le pase nada a la valoración, al precio y demás. Sí, sí. A ver, en resumen, esta es nuestra visión. En definitiva, lo que comentábamos, una empresa de extrema calidad dentro del sector lujo, sin lugar a dudas, con unos planes de producción y una estrategia de la compañía unida a una directiva que es top. Pero el único comentario es que está un múltiplo de valoración en línea con la calidad de la compañía y cómo ha venido comportándose y ha ido materializando todo lo que se ha comprometido la directiva en los últimos años, pero en el caso de que haya algún factor macroeconómico y se materializa algún tipo de riesgo, es posible que ese múltiplo de forma temporal podría contraerse. ¿Eso qué implica? Implica que vemos que no hay mucho margen de seguridad por la valoración de la compañía. Y eso no quita que a largo plazo, por supuesto, si compras una compañía de extrema calidad, aunque pagues un múltiplo más alto, a largo plazo el retorno previsiblemente será muy positivo. Pero eso no quita el simplemente evaluar la situación a día de hoy y que veamos que un múltiplo de en torno a 50 veces pues sea exigente y que los inversores esperen que la compañía cumpla todo como un reloj y que su valor residual se mantenga en línea a cómo se ha comportado en los últimos años, obviando esos factores de coche híbrido, de biofuel y de lo que hemos estado comentando, en resumen. Efectivamente. Y bueno, gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Que sepáis que, bueno, vamos, este final, supone el final de nuestro vídeo de tesis de inversión sobre Ferrari, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a darle cobertura, ¿vale? Seguiremos un poco los resultados trimestrales de la empresa, intentaremos también compararlos con los de otros competidores, en especial Porsche, por ser la única empresa que cotiza en bolsa que se parece a Ferrari, ¿de acuerdo? Y esperemos que os haya gustado el vídeo. Para el que, de nuevo, para el que no tuvo la oportunidad de ver la parte 1 de Ferrari, bueno, pues a partir de ahora vais a tener disponible la tesis al completo, ¿de acuerdo? Tanto la parte 1 como esta, donde hemos visto más números. Y de nuevo, pues daros las gracias a todos si habéis visto el vídeo y dejadnos un comentario si os ha gustado. David, por tu parte. Nada, dar las gracias si habéis llegado hasta aquí. Esperamos que os haya aportado valor. La verdad es que ha habido bastante trabajo detrás de la preparación de esta tesis, tanto la parte uno como la parte 2. Y nada, y estamos en contacto y pronto, próximamente, tendremos nuevas tesis. ¿Verdad, Carlos? Habrá que seguir Efectivamente. avanzando aquí. Y nos escucharéis más sobre Ferrari. Hasta luego, chicos. Hasta luego.